Hola, le damos la bienvenida a este tutorial y lo que vamos a hacer es básicamente realizar la valorización de modelo de descuento de dividendos, yendo desde la parte teórica a un poco entendiendo la intuición que está detrás de estos modelos, modelo de descuento de dividendos. Es el modelo más sencillo de valorización de empresas, tiene muchos supuestos detrás y estos supuestos son importantes para entender si es que este modelo esta simplificación de la realidad se puede aplicar al activo que se está tratando de evaluar. Además vamos a pasar por un ejemplo práctico y ese ejemplo práctico lo vamos a hacer con Yahoo Finance, ¿no? Una herramienta que es de uso libre. Entonces vamos a empezar aquí con yo recomiendo utilizar el libro de Body, Kane y Marcus. Estamos trabajando aquí con la edición 10 y estamos empezando por el capítulo 18 que se llama Equity Valuation Models. Y en este capítulo obviamente hay una serie de cómo Body, Kane y Marcus aborda el tema de valorización. Y muy importante ver la búsqueda que él hace desde el comienzo de encontrar el valor intrínseco o el valor justo del precio de una acción, ¿no? Que no necesariamente el valor intrínseco es exactamente igual al precio de mercado. El precio de mercado puede estar por encima o puede estar igual al valor justo o puede estar por debajo del valor justo. Entonces una acción puede estar sobrevalorada o subvaluada o valuada en términos justos o en términos con su valor fundamental, en línea con su valor fundamental. Entonces, la primera ecuación que tiene el libro, creo que es una ecuación importantísima desde el punto de vista de cómo se genera el flujo de caja, es el rendimiento esperado de una acción va a ser igual al operador esperanza de su retorno. El operador esperanza se realiza sobre el dividendo, o sea, los flujos lo que yo espero que tenga de rendimiento un activo financiero es básicamente el flujo de caja que va a generar. Entonces, mi esperanza va a ser cuál va a ser el dividendo que voy a generar en el momento siguiente al que yo he hecho una inversión. Y parte de mi retorno también vendrá por la liquidación de ese valor a mercado, es decir, comparado con el precio que yo tuve en el momento que lo compré. Entonces yo voy a tener una expectativa del precio de salida, que aquí está determinado por la expectativa del precio sub 1, menos el precio que yo pagué. Este no es fíjense que no hay una operador esperanza aquí, porque yo ya conozco en el momento que yo no sé cuál va a ser el precio, ni los dividendos, precio de salida, ni los dividendos que van a haber en el periodo de inversión. Pero yo sí sé cuánto pagué por la inversión. Aquí tengo el P sub 0. Y básicamente este es el retorno o el rendimiento total de este instrumento dividido entre la inversión inicial, ¿cierto? Y por ejemplo aquí es una acción que en el momento de que se compró la acción valía $48. Luego tengo unos dividendos por $4 a lo largo del año y el precio de liquidación, o hago el mismo ejemplo, tengo un precio de salida, digamos, al cierre de año de inversión de 52. Por lo tanto, yo voy a tener en este instrumento un rendimiento a lo largo de un año de 16.7%. La ventaja del Holding Period Return es que no se refiere necesariamente a un año, yo lo puedo hacer por un periodo menor. Otra forma de decir lo mismo es decir, si es que efectivamente esta empresa tiene un rendimiento interesante, es compararla contra la tasa de rendimiento requerida asociada a la empresa. Y aquí vale la pena mencionar de que no se va a realizar. Toda la inversión se asume que se hace con fondos del accionista. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha construido un KPM, que es la tasa que se va a descontar los flujos, a la tasa libre de riesgo más el beta. La empresa completamente va a demandar fondos, pero del accionista, no se van a tener fondos de palanca, o sea, pedir financiamiento, más o multiplicado por la prima de rendimiento de mercado, o lo que se conoce como Equity Risk Premium.
Y ahora vamos a justo ver un ejemplo sobre este tema. Entonces, por ejemplo, acá vemos que en el ejemplo se ha puesto la tasa libre de riesgo, que puede ser la tasa del Tesoro americano a 10 años, es de 6% y le estamos agregando el beta de la empresa, o sea, es decir, la sensibilidad o la percepción de riesgo que haya de los inversionistas puesta en precio en el mercado respecto al promedio de empresas de mercado. En este caso el beta es de 1.2, probablemente sea el raw beta, multiplicada por digamos, la prima de riesgo de mercado. Es decir, yo para invertir en activos riesgosos o instrumentos de representativos de capital, voy a exigirle a los inversionistas, voy a exigirle a la acción que me esté pagando, en promedio, 5% más de lo que me paga la tasa de el instrumento libre de riesgo. Entonces, el parámetro de ajuste de exigir más rendimiento me lo da finalmente el beta. Esta es la construcción ya conocida, denominada como KPM. Entonces yo puedo calcular aquí, fíjense ustedes, puedo calcular que el valor fundamental de la empresa será igual a la esperanza del dividendo 1 más la expectativa que haya de este precio al cierre del momento 1, y todo este flujo yo lo traigo a 1 más la tasa de rendimiento requerida. Entonces yo para este mismo ejemplo yo puedo asumir que el precio final es 52 y el dividendo en el periodo es 4, y yo puedo dividirla entre 1.12, que es la tasa de rendimiento requerida, y me va a salir un precio de 50, que es mi precio fundamental. Y si yo lo comparo con el precio de adquisición, que fue 48, yo puedo decir que esta acción está subvaluada, ¿cierto? Porque vale 48 cuando su valor fundamental debiera ser 50. Entonces eso es parte de cómo se justifica aquí trabajar con el cálculo del valor intrínseco, el valor fundamental o el fair value de la empresa. Entonces empezamos con el modelo de descuento de dividendos. Yo puedo, bajo esa lógica, yo tendré, fíjense acá, el valor fundamental de una acción va a ser igual a los flujos que va a recibir a lo largo del siguiente periodo traído a este momento en el periodo 0. Por ejemplo, yo podía estar, por darles una fecha, en diciembre de 2017 y esperando los dividendos de una acción durante 2018 más el precio que la acción tendría al cierre de 2018, o si efectivamente se traslada en acción y se vende y consigo el precio del cierre del año, ¿cierto? Todo ese flujo lo voy a traer a valor presente, lo voy a traer a la tasa de descuento requerida que he calculado específicamente para esa empresa, y lo que voy a tener es el valor fundamental de la empresa. Entonces yo puedo hacer lo mismo, pero cuando este valor fundamental va a estar a diciembre del 2017, que es cuando yo decido la inversión, y yo puedo hacer lo mismo. Si ustedes se fijan acá, ¿cómo será igual el valor en el periodo 1? Es decir, imagínate que yo deseo comprar la acción o evaluar la compra de la acción al cierre del año 2018. Entonces no va a ser otra cosa que, viendo un año adelante, el dividendo que pueda obtener la empresa durante 2019 más el precio que puede tener la empresa al cierre del 2019, traído por 1 más la tasa de rendimiento requerida, ¿cierto? Y este B sub 1 es exactamente la evaluación del precio fundamental de la acción realizada en diciembre del 2018, ¿cierto? Pero esa valorización es exactamente igual a el precio que tendría la acción al cierre de ese año, por lo cual, como aquí mismo se indica, el valor fundamental en el momento 1 es exactamente igual al precio que yo estoy estimando al cierre de ese año, por lo cual yo podría, desde una acción iterativa, lo que podría hacer es que yo podría poner todo este análisis en términos de diciembre del 2017, aun cuando todavía no tenga los dividendos en el momento 1 y el momento 2. Entonces aquí pasa de construir el flujo. Te voy a tener el dividendo en el momento 1, el dividendo en el año 2018, voy a tener, y lo traigo a valor presente, a la tasa de rendimiento requerida, más el dividendo que yo voy a tener en el 2019, más el precio de salida. Estoy asumiendo aquí que la acción se va a vender al cierre del 2019. En el primer caso yo hacía referencia a que se vendía la acción al diciembre del 2018.
18. Y obviamente, si lo traigo un periodo, si traigo este flujo a un periodo, lo va a tener al 2018. Pero yo estoy analizando 2017, así que lo vuelvo a traer un periodo más y por eso que está elevado al cuadrado. Entonces, y esto puedo repetirlo inclusive por otros periodos más y voy a tener una serie, fíjense acá, de dividendos traídos a diciembre del 2017. También tengo aquí, y luego ¿qué hago? Básicamente cerraría o vendería el precio de la acción al periodo en el cual cierre o realice la ganancia deshaciéndome el precio de mercado. Esto puede ser indefinidamente y puedo trabajarlo hasta el infinito, ¿cierto? No teniendo una fecha en la cual yo decida convertir en caja lo que tengo en mi inversión. ¿Y qué es lo que hace el modelo de descuento de dividendos? Básicamente aplica esta mecánica. Si ustedes se fijan aquí, yo puedo explicar bajo ciertos supuestos, por ejemplo, que los dividendos van a crecer, ¿sí? Y van a crecer a una tasa constante. Es decir, si esa tasa constante es predecible y yo lo que puedo hacer es valorizar la empresa asumiendo que la tasa de crecimiento de los dividendos es constante. No estoy diciendo que los dividendos van a ser iguales todo el tiempo, estoy diciendo que los dividendos van a crecer a una tasa constante. Por ejemplo, aquí yo voy a partir de un dividendo, digamos, en el ejemplo de $3.8, $3.81 en el momento cero, digamos diciembre de 2017. Y mi dividendo en el 2018 o el periodo siguiente va a ser igual al dividendo en el año 2017, que fue 381 más una tasa de crecimiento de los dividendos. Aquí está G igual 0.05G5%, por lo cual yo puedo construir que el dividendo durante 2018 será igual a $4. De la misma forma puedo construir el dividendo en el 2019, es decir, tendré como la base el dividendo en el 2017 y tengo que actualizar el crecimiento de 2 años, en lo cual será igual a la tasa de crecimiento de los dividendos de un año, o sea 5% al cuadrado, con lo cual yo tendré 420 y así puedo construir el dividendo en el momento 3. Entonces este supuesto simplificado, miren lo que logra hacer, es que yo puedo expresar todos los dividendos de los años siguientes en función al dividendo inicial, y esto es bastante importante porque yo podría construir como escenario final tener el valor fundamental en términos del dividendo de ese año por 1 más la tasa de crecimiento de los dividendos, no tasa de crecimiento fija o constante, y lo voy a dividir entre la tasa de rendimiento requerida menos la tasa de crecimiento de los dividendos. Entonces, esta es una forma sencilla, básica, pero que se puede aplicar directamente a las acciones. Aquí está un poquito la matemática, la verdad que es bien lineal lo que uno tiene que trabajar, ¿no? Entonces, lo que te empieza a mostrar aquí es que el análisis de mercado implica a través de este modelo que mientras más grande será el valor de la acción, o sea, si el valor de la acción sube en este momento, es porque se esperan que los dividendos por acción también mejoren o sean mayores. Es decir, si la tasa de mercado, o sea, la tasa de rendimiento requerida, que depende de la tasa del bono del Tesoro americano, y que la tasa del bono del Tesoro americano puede depender de la tasa de fondos federales o la tasa de la Fed, entonces si menores las tasas, si se cortan tasas, probablemente el mercado, eso es lo que ocurre, el mercado de capitalización de todas las acciones se incrementa y por lo tanto tenemos ganancias en los indicadores bursátiles, como por ejemplo el S&P 500. Si yo estoy viendo que que las empresas van a otorgar un mayor porcentaje se esperan que los resultados mejoren, la tasa de crecimiento de los dividendos va a incrementarse, lo que va a traer ello es un incremento de valor de capitalización de las empresas. Entonces, esto es importante, no es menor y ayuda a explicar mucho de las variables que vemos nosotros en el mercado. Entonces, vamos a
a realizar la valorización de una empresa típica que vamos a llamarla Verizon. Entonces vamos a incluir aquí, vamos a abrir un Excel nuevo y vamos a empezar a trabajar. Entonces abrimos nuestro Excel y obviamente lo que vamos a tener o tratar de tener en este archivo es, vamos a hallar el valor fundamental, ¿no? Fundamental de una empresa típica que es Verizon, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a trabajar con este valor fundamental. Vamos a poner bajo el método, ¿no? Utilizando el modelo de descuento de dividendos, que asume que la tasa de crecimiento de los dividendos es constante. Entonces, para lo cual vamos a necesitar, como hemos visto en el ejemplo, vamos a hallar B sub 0, que no sabemos. Este es el valor fundamental de la acción. Vamos a necesitar el dividendo en el periodo 0, que tampoco lo conocemos, ¿cierto? Vamos a necesitar la tasa de crecimiento de los dividendos, esta que asumimos que es constante, y vamos a necesitar lo que llamamos K, o la tasa de rendimiento requerida. Entonces yo voy a poner aquí, este es el valor fundamental de la acción, valor fundamental o el fair value. Aquí voy a tener el dividendo en el periodo 0, y aquí voy a tener la tasa de crecimiento de los dividendos, crecimiento de los dividendos, y K, que es la tasa de rendimiento requerida. Ya, entonces vamos a pasar a determinar la P sub 0. Entonces vamos a empezar con D sub 0. Entonces, ¿cómo hallamos el dividendo en el periodo 0? Y vamos a analizar todo esto. Vamos a ponerle fecha de análisis. A ver, un segundo. Vamos a poner aquí, insertar. Vamos a ponerle aquí evaluación, que lo hacemos. Evaluación 31. Vamos a ponerle la fecha cierre al cierre de 2017, por darle una fecha, y esto lo vamos a trabajar de esa forma. Entonces empezamos el dividendo en el periodo 0. Entonces vamos a ir ahora inmediatamente vamos a Yahoo Finance, y en Yahoo Finance le vamos a dar a Verizon, no, Verizon, está Verizon Communications. Ahí podemos entrar a Verizon rápidamente. Aquí está el precio de la acción. La acción aquí vale $58.64. Es lo que vale hoy. Pero yo estoy haciendo la evaluación a diciembre de 2017. Aquí estamos 23 de noviembre del 2018. Entonces lo que vamos a hacer es calcular los dividendos de Verizon, datos históricos, ¿cierto? ¿Cuánto ha sido el dividendo en el periodo 0? Vamos a poner aquí, vamos a poner los últimos 5 años, ¿sí? Vamos a poner done aquí, y vamos a poner aquí los dividendos, ¿cierto? Y vamos a poner aquí daily, vamos a poner que aplique, y vamos a bajar los datos. Ya bajamos los datos de dividendos de Verizon. Sí, y aquí tenemos los dividendos de Verizon. Vamos a copiar estos datos. Vamos a copiar. Vamos a copiar los datos. Y vamos a ir a la otra ventana. Workbook 2 debería ser. Aquí está. Entonces vamos a poner en una hoja adjunta. Vamos a guardar los datos. Y vamos a pegar los datos. Y ya. Entonces esto está ordenado. Sí, está ordenado en forma. Está un poquito desordenado. Vamos a ordenarlo en forma cronológica.
a ordenar y ya está. Entonces aquí tenemos los datos de los dividendos de Verizon. Vamos a ampliar esto. Ya está. Y vamos a ver, fíjense los datos de Verizon y podemos tener que vamos a poner los dividendos. Este es en forma trimestral y vamos a ponerlos en forma anual. Ya vamos a ponerlos en forma anual. Aquí no es muy complicado calcularlo. Vamos a poner aquí la fórmula de suma, de autosuma. Estos son los dividendos pagados trimestralmente. Entonces vamos a repetir este ejercicio y calcular los dividendos en forma anual. También los tenemos aquí. Y obviamente estamos parados al 2017 y estos son los dividendos anuales. Ese es el dividendo anual hasta de 2017. Entonces yo puedo poner aquí dividendos igual y me voy a la otra hoja y yo ya tengo los dividendos hechos del año. Entonces los dividendos de Verizon durante 2017 fueron $2.32 en términos anuales. Periodo cero, que estamos hablando 2017. ¿Qué es lo que falta? Dice la tasa de crecimiento de los dividendos. Entonces tengo la tasa de crecimiento anual de los dividendos. Vamos a ir aquí y vamos a calcular esa tasa de crecimiento de los dividendos. Vamos a empezar por el primero. Vamos a hacer la fórmula de tasa de crecimiento. Vamos a poner aquí. Ya está. Entonces la tasa de crecimiento de los dividendos del primer periodo ha sido un porcentaje de 2%, ¿no? Entonces vamos a copiar aquí 2.2, 2.6, 3.5 y este es el último año. No tenemos value porque no tenemos cifra anterior. Pero con ellos podemos darnos una idea. Entonces yo puedo tomar el último valor, puedo tomar los últimos periodos. Hay algo que nos podríamos tomar el promedio geométrico. Voy a tomar por simplicidad el último dato, ¿cierto? Por solamente facilidad. No hay mucha diferencia entre los últimos valores. Entonces yo voy a tener que mi tasa de crecimiento de los dividendos es de 2.2%. Voy a poner el formato aquí para que se tenga presente que es porcentaje, ¿cierto? Ahí está la tasa de crecimiento de los dividendos. Y nos faltaría algo importantísimo, que es la tasa de rendimiento requerida. Para la tasa de rendimiento requerida, ¿qué es lo que nos falta? Debemos, para hallar K, ¿cierto? K es nuestra variable queremos hallar. Nos falta la tasa libre de riesgo, nos falta el beta y nos falta el equity risk premium, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos la tasa libre de riesgo? Entonces sería ideal si yo tuviera la tasa del Tesoro americano en diciembre del 2017. Entonces lo vamos a poder calcular rápidamente aquí en Yahoo Finance. Entonces vamos a subir sobre los datos. Fíjense ustedes que acá tienen en la parte superior, tienen el Dow Jones, tienen el oro, el crudo y también tienen la tasa del Tesoro americano. Aquí está. Entonces voy a bajarme la tasa del Tesoro americano, la tasa 305 para el último día. Entonces voy a agregar aquí datos históricos y no va a ser necesario, probablemente voy a bajarme los últimos 12 meses porque es el valor que me interesa. Precios históricos diario, aplico y bajamos los datos aquí, con lo cual estoy bajando la tasa del Tesoro americano a 10 años para calcular la tasa de rendimiento requerida. Entonces aquí voy a trabajar aquí solamente con los valores cierre, ¿sí? No le vamos a utilizar los otros valores. Cierre, cerramos aquí los datos, cerramos los datos y este va a ser un grupo de datos importante.
aquí vamos a ir hacia nuestro otro archivo Excel, donde Workbook 2. Entonces vamos a hacer una nueva hoja y aquí vamos a poner la tasa del Tesoro americano. Al cierre del 2017 podemos ver aquí que era al 29 de diciembre de 2017 era 2.40, ¿cierto? 2.40. Entonces vamos a poner tasa libre de riesgo igual a 2.40. La tasa aquí es 2.40. ¿Sí? Están vinculados. Y para que esté en el mismo formato, voy a dividirlo entre 100 para tener el mismo formato que tengo aquí los dividendos. Entonces vamos a trabajar acá formato y porcentaje. Listo, 2.41. Luego el beta, tengo que calcular el beta de Verizon y lo tenemos ya desde el resumen de lo que tenemos con Verizon. Entonces vamos a regresar aquí a poner a Verizon Communications y tenemos que el beta es de 0.25. 0.25 el mensual de los últimos 3 meses, 0.25. ¿Sí? 0.25 es el número que vamos a pegar aquí. Y el Equity Risk Premium. El Equity Risk Premium vamos a necesitar ayuda de la estimación que hace el profesor Damodaran y vamos a ir hacia sus archivos. Excel, aquí estando en el Google, vamos a buscar, vamos a darle las siguientes palabras: Damodaran, Excel, y vamos a poner Equity Risk Premium. En Equity Risk Premium, y vamos a utilizar el archivo que dice históricos rendimientos totales. Vamos a grabar este archivo, vamos a bajar este archivo y este archivo lo que va a tener es el rendimiento de la tasa libre de riesgo. Fíjense ustedes, el rendimiento del S&P, el rendimiento de los T-bills a 3 meses y el rendimiento del Tesoro americano a 10 años. Entonces lo que vamos a poder comparar es el Risk Premium. Y acá tengo el promedio geométrico y yo suelo tomar los promedios más cercanos a la realidad porque el mundo es distinto, ¿no? Tomar por ejemplo el año 28, ¿cierto? El año 28 cerca de la crisis hasta 2017, obviamente tú tienes más datos, pero tienes también otra realidad. Entonces yo prefiero tomar los últimos datos. Entonces voy a hacerlo un poquito más real y voy a mirar el rendimiento, el Equity Risk Premium de acciones con bonos, que es el que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces voy a trabajar con esta prima de riesgo de mercado, prima de rendimiento de mercado, y entonces vamos a ir a este archivo y vamos a darle que este archivo se vincule con el archivo de Damodaran para este valor. Y aquí tenemos el Equity Risk Premium, que es de 4.56. Entonces vamos a construir aquí la tasa de rendimiento requerida, que no va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el beta, ¿cierto? Por, vamos a poner acá, por el Equity Risk Premium, que está aquí, ¿cierto? Y nos obtiene una tasa de, voy a poner aquí el formato, es formato número decimales, sí. Vamos a poner acá 2 decimales, está 3.55 la tasa de rendimiento requerida, que es exactamente la que necesitamos aquí, ¿cierto? Solucionando, entonces vamos a poder calcular aquí
que era exactamente igual a si ustedes ven recuerdan la ecuación, la ecuación era el dividendo en el momento 1, o que es lo mismo el dividendo en el momento 0, porque en el momento 1 no lo tengo. Aquí está la ecuación, ahora la vamos a ver, ¿cierto? Aquí está, d sub 0 por 1 más g partido por k menos g. Entonces vamos a ver el valor fundamental que existía Verizon en diciembre del 2017. Entonces vamos a calcular aquí. Vamos a calcular y vamos a ir con el archivo. Vamos a ver. Entonces tendríamos que esto sería igual a dividendo sub 0, que lo tenemos aquí, multiplicado por 1 más g, 1 más la tasa de crecimiento de los dividendos, ¿cierto? Y a todo ello vamos a poner el paréntesis aquí. A todo ello lo vamos a dividir entre k menos g, k, la tasa de rendimiento requerida, menos g, ¿cierto? Y nos da un valor bastante alto, parece, de los dividendos. Los dividendos estaban creciendo a 2.20 y la tasa de rendimiento requerida está también creciendo. Ahora, ¿qué puede estar pasando aquí? ¿Qué puede estar pasando aquí para que este valor fundamental sea tan alto? El dividendo, vamos a ver el dividendo, 2.32 puede ser razonable. La tasa de crecimiento de los dividendos también es razonable. La tasa de rendimiento requerida es 3.55. Podría ser probablemente algo mayor. Yo pensaría que hay dos temas aquí. La tasa del Tesoro americano en ese momento estaba en 2.41. Ahí podría terminar el análisis. Formalmente uno puede decir, bueno, la tasa el valor fundamental de Verizon puede ser $176. Pero mire, la tasa del Tesoro americano está cotizando hoy día 3.25. Entonces, yo podría decir, imaginemos que la tasa fuera de 3, ¿no? O pongo un escenario en que la tasa sea de 3.25, ¿cierto? 3.25 y fíjate cuál es el valor fundamental de Verizon. 108, e inclusive soporta digamos una subida de la tasa, ¿no? Podríamos hacer algún ajuste en beta. El beta, hemos puesto el beta de 0.25, tal vez puede ser un poco mayor. También podríamos estresar el modelo, es decir, si el beta puede ser 0.4, ¿no? Pero fíjense que hemos hecho dos ajustes que lo que hacen es estresar el modelo, ¿no? Estresarlo y de una forma conservadora. Entonces estamos viendo que Verizon pueda valer $82 desde el punto de vista fundamental, y fíjense el valor de Verizon que está cotizando hoy día, 58,64. Entonces podríamos pues decir que al momento, calculado los valores a diciembre del 2017, Verizon se encontraba subvaluada. Desde el punto de vista puro, tendríamos una subvaluación amplia. Hemos estresado el modelo, hemos subido la tasa del Tesoro americano y hemos subido el beta, tratando de elevarlo y estresarlo, y aún así nos resulta que esta acción se encuentra subvaluada. Es una acción que va a tener mucha demanda en un entorno donde los precios de las acciones están cayendo, porque es una acción defensiva. Y era todo lo que teníamos que revisar por el tutorial. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos pronto. Un saludo.